¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos en estas cápsulas de inversión, comercio, emprendimiento, negocios México-Japón. Y el día de hoy, pues, retomamos este espacio con la presentación de una figura importante en México que ha ayudado al aterrizaje de inversión extranjera japonesa. Y nada más y nada menos nos encontramos con Francisco Rosete, que es el director general de Grupo Amistad Parque Industrial. Francisco, a nombre de la secretaria de Economía, la maestra Cloutier, la doctora de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, te agradecemos tu tiempo, tu espacio y el conocimiento que nos vas a dar para alentar más inversión productiva en México. Muchas gracias, Francisco. No, hombre, al contrario, muchas gracias por darnos este espacio y muchos saludos a ella, la secretaria, su secretaria y ministro, por así que darnos la oportunidad de poder platicar de lo que hacemos y la trayectoria que tenemos aquí en Grupo Amistad. Gracias. Oye, Francisco, para arrancar, platícanos un poco de ti, de tu experiencia en parques industriales, tu formación y cómo esto se conecta con la actividad cotidiana que estás realizando para la ubicación, la atracción de la inversión extranjera en nuestro país. Bueno, yo actualmente estoy aquí en Grupo Amistad. Tengo la oportunidad de estar ahorita como director general de todos los parques en el grupo. Hoy en día tenemos 16 parques en todo el país, en los diferentes estados, en el norte y en el centro. Y bueno, Amistad es una empresa que tiene más de 40 años en el mercado del servicio inmobiliario, tanto de parques industriales como naves industriales. Y a través de los años, bueno, el grupo empezó a finales de los 70s, ahí en la frontera, en la ciudad de Acuña, Coahuila. Y el grupo empieza cuando se viene todo ese boom de las maquiladoras que empezaban a invertir en México, pero no tenían un espacio donde poder establecerse. La vez que empezábamos a tener inversión extranjera, pues llegaban a algún sitio o en aquel entonces empezaban a hacer los fideicomisos de las zonas industriales y ahí es donde se iba quedando la inversión. Pero al momento nuestro fundador, Jesús María Ramón, que en aquel entonces lo invitan a la inauguración de un parque, ve ese potencial de lo que se estaba viniendo en el país y es como él con su visión decide crear la empresa de Parques Industriales Amistad para poder en principio atraer a las empresas a México, pero él nada más visionaba en aquel entonces la pura frontera, o sea, lo que eran las maquilas de que verían, aprovechaban los programas, la mano de obra, en México, se regresaba a los Estados Unidos o de ahí o de México se mandaba a otras partes del mundo, ¿no? Posteriormente, con los años, México empieza a tener una transformación de todo el sector de la industria maquiladora. Pues bueno, ahora México se empieza a meter en otros sectores importantes como la industria de la transformación, la industria de automotriz, y es donde empiezan a verse diferentes zonas de desarrollos donde empiezan a llegar diferentes armadoras a México. Sí. ¿Perdón? No, sí, adelante. No. Y de ahí, pues es donde Amistad decide abrirse e irse a los diferentes estados en México. Hoy tenemos presencia en lo que es en Nuevo León, en Coahuila, en el estado de Guanajuato, en Sonora, en Durango, algo, y hemos estado creciendo en diferentes ciudades como con parques industriales. Y ahí cuando Amistad empieza a atender estos sectores, pues se abre más nuestro abanico de inversiones y es donde pues creamos ya diferentes divisiones, la de parques industriales, creamos nuestra propia constructora y una división de shelters, donde cuando llegaba una empresa por primera vez a México, le ayudábamos cómo abrir el negocio, cómo llevarlos de la mano con todo su proceso de logística, su proceso de contabilidad, administrativo, todos los programas de importación, exportaciones, ya te quedabas con unos meses y posteriormente la empresa ya iba por su propia cuenta, ¿no? Hoy en día, Amistad, pues, orgullosamente hemos atendido a más de 150 empresas extranjeras de diferentes sectores y bueno, pues hemos construido alrededor de 3.5 millones de pies cuadrados de construcción en puras naves, más de 3,000 acres en terrenos disponibles para venta o renta de edificios y hemos construido, bueno, en renta más de 1.8 millones de pies cuadrados.
Amistad ahorita, como pues, el grupo ha cambiado después de 40 años, México ha cambiado, la Sí. inversión, cada vez ha llegado mayor inversión extranjera y por consiguiente, bueno, así como nosotros, hay muchos también desarrolladores industriales que se dedican a lo mismo, a traer toda esta inversión y qué bueno que lo hagan, porque al final del día, pues Amistad no podría con todo el paquete. Al final ya hay muchos desarrolladores en el medio que hacen las cosas y las hacen muy bien. Y cuando llega un cliente, bueno, pues lo atendemos nosotros, lo atienden otros, y es de ir de la mano iniciativa privada con gobierno, con la Secretaría de Economía, con las diferentes dependencias que se dedican en traer la promoción y la inversión en los otros en países del mundo porque quieran invertir en México. Y de ahí también vas de la mano tanto con brokers de la iniciativa privada o con gobierno de los estados, que en este caso los que funcionan como promotores son las secretarías de desarrollo económico. Entonces es un trabajo en conjunto, tanto gobierno como la iniciativa privada, en poder dar esa certeza jurídica, paz social y toda una empresa de que pueda venir a invertir a México, y nosotros como desarrolladores, bueno, el poder atender y cumplir las expectativas de lo que requieren exactamente sus edificios, sus parques industriales, porque pues viene una empresa y empresas de clase mundial, ¿no? Podría mencionar aquí a muchos ejemplos de empresas que están con nosotros y pues siempre donde tenemos un parque, pues de antemano, pues ya les estás resolviendo un tema muy importante para ellos que es el site selection, ¿no? O sea, ya nosotros al tener un parque industrial, pues las empresas saben que ese estudio de mercado, toda esa tramitología, todo ese para poder tener un parque listo, pues ya lo hizo el desarrollador, en este Sí. caso Amistad. Pues cuando llega la empresa, se quiere establecer en un parque, pues ya es más fácil porque de alguna manera pues ya está todo el tema municipal donde está Sí. el parque, pues ya está resuelto, ¿no? Claro. Es algo así como un proceso denominado llave en mano, ¿no? Muchas empresas, independientemente de su de tamaño, el conocimiento del mercado, siempre necesitan pues un socio. En este caso, ustedes pueden ser un socio muy importante para el aterrizaje de esa inversión y en este concepto de acompañamiento para resolver un montón de temas, ¿no? Porque como tú lo dices, desde el tema municipal hasta los permisos federales, ¿no? Entonces, la parte contable, la parte legal, eso es muy importante. Oye, Francisco, además de todo este universo pues la localización de México, ¿cómo ves el futuro de los parques industriales? Te hago esta pregunta porque la tendencia, las megatendencias indican que los parques industriales se van a convertir cada vez más en los famosos clústeres, ¿no? Estos clústeres donde se ubica una especialización y se fragmenta todo un proceso de producción. Me parece que esa es una tendencia que debemos estar pendientes porque hay un proceso de relocalización de la producción global por todo lo que conocemos, ¿no? La guerra, los problemas logísticos, el tema de China. ¿Tú cómo ves el futuro en México de los parques industriales? Pues muy buena pregunta. Yo creo que, como te mencionaba al principio de lo que platicábamos, la economía, bueno, global y por consiguiente México, que México es uno de los países que más tratados tiene con muchos en el mundo, y Sí. eso hoy en día no te cierras nada más a un mercado que pues, es un mercado de los más importantes, el que está al norte del país, que en su mayoría es lo que muchos clientes quieren venir a México para poder venderle a ese Claro. mercado. Pero eso a México y a nosotros como desarrolladores nos ha dado esa expertise en cómo se va moviendo la economía y por consiguiente cómo se van moviendo los parques industriales. Eh, yo te mentiría en una zona donde todavía no estén las condiciones económicas y de infraestructura para poder desarrollar o que se venga un producto o una armadora o alguna empresa que pueda demandar todos esos servicios, pues difícilmente lo harías. Por eso tiene que dándose paulatinamente. Hoy con lo que mencionas con estos clústeres, sí, definitivamente ya se están acomodando en ciertas zonas económicas importantes en México. Ya hay estados
donde mucha de la industria que está llegando, pues ya está muy especializada. Hay zonas muy conocidas ya como automotrices, zonas muy, ya muy específicas en el tema aeronáutico, aeroespacial. Entonces son esos famosos clústeres, el automotriz, el aeroespacial, electrodomésticos, etcétera, donde se pueden ir acomodando esas vocaciones. Y esto yo te estoy hablando del puro mercado de México. Sí, sí, sí. Eso a su vez avienta todo el mercado de América Latina, de Centroamérica, Sudamérica, o como mismo se ha ido acomodando los mercados tanto en la zona asiática, en todos los tigres asiáticos, como se han ido acomodando esas vocaciones económicas y por consiguiente lo que nosotros nos llega como empresas que quieren seguir creciendo en México y por consiguiente clientes que hemos tenido con nosotros. Pues te puedo hablar de muchos ejemplos donde a una empresa que empezamos desde hace 20 años con ellos, pues hoy en día tenemos 6, 7 plantas con nosotros, o sea, siguen creciendo con nosotros en diferentes zonas económicas de México, dependiendo su mercado. O sea, el que se pone aquí en el centro, para dónde va en el centro del país, por ejemplo, en el Bajío, en Guanajuato, en la zona de Querétaro, San Luis, Aguascalientes, etcétera, pues simplemente esa zona, cómo puede atender, a dónde va su mercado, hacia el Golfo, hacia el Pacífico, hacia el norte, y es como puede ir viendo el que se vaya acomodando esa infraestructura para poder mover sus productos, ¿no? Sí. Pero definitivamente yo creo que al contrario, viene una mayor inversión extranjera a México en los próximos años y lo hemos visto. Yo creo que desde el 2000, bueno, hablando de un ejemplo muy específico, en el 2008, 9 y 10, que se tuvo un problema, y no en México, sino a nivel mundial del tema automotriz, pues te dio cuenta que al sector en México, en ese específicamente, pero ahora ya con la diversidad que ha tenido México en abrir esa promoción y lo que hacen las secretarías o Secretaría de Economía y todo, precisamente están invitando a más empresas a seguir invirtiendo en México, pues no solo dependes de un sector, sino ya estás en varios sectores donde hoy en día en México, en muchas zonas que ya son específicos, ya puede atender ese mercado, ¿no? Entonces, desde luego que viene por los próximos ventana de oportunidad que va a seguir creciendo, pero eso a su vez, bueno, vienen retos para la infraestructura, los equipamientos, los puertos, la logística, etcétera, que tiene que ir de la mano. Y también otro tema importante es la calidad de vida en las ciudades donde viene toda esa inversión y por consiguiente también, pues, hablando de calidad de vida, pues hablas de la estabilidad social y la estabilidad por la seguridad que ofrezcas como en la zona que se ponga, ¿no? Sí, es un tema multisectorial y esto me permite ir a la siguiente pregunta, para ir cerrando, estimado Francisco. Fíjate, yo he estado escuchando, he visitado muchas empresas japonesas y muchas de ellas, considerando estas megatendencias, estos cambios geopolíticos, geoeconómicos, están pensando en diversificar su producción, no cambiarla de tajo, porque es difícil cambiar los parques industriales de un día para otro, pero sí lo están planteando en una perspectiva de regionalizar más. Antes era un proceso global, donde la fragmentación tenía mucho que ver con la cadena de suministro, y hoy en día, pues la cadena de suministro pues, ya no está tan segura. Estas ideas del just in time y que vamos a evitar que haya pues una serie pues pérdida en tiempo y en almacenamiento, eso va a cambiar. Por lo que hemos visto y por la escasez de semiconductores y materias primas. Entonces, esto me permite preguntarte, ¿qué es lo que tú consideras que los parques industriales en México podrían ofrecer en este proceso de desglobalización, si lo podemos llamar, en el contexto de la diversificación de esta inversión de las empresas, especialmente las japonesas? Bueno, efectivamente, por ejemplo, ahorita hubo un tema muy fuerte, hablando específico también de la automotriz, del famoso chip, que estuvo afectando a toda la cadena, y por eso hoy en día lo ves reflejado, nosotros lo vemos en la industria, y luego ya lo oyes en la gente que pues, en la vida cotidiana quieren comprar un vehículo, y dices, oye, pues es que no hay, ¿qué está pasando? Pues es que es una cadena, o sea, es una cadena de lo que te viene atrasando, y eso pues es parejo, porque eso es toda una cadena de producción y para tanto un sector como para otro, ¿no?
Entonces, ahí, por ejemplo, aquí en los clientes que tenemos, empresas japonesas, pues tenemos los clientes, los Tier 1 y los Tier 2, que son los principales que atienden a estas armadoras. Pero lo que hemos visto de cuando llegaron, hace 15, 20 años, pues llegaban con precisamente como decías, esos son los procesos y esto es lo que se tiene que hacer. Y a veces esa cadena de producción no se tenía porque no había los suficientes empresas, las microempresas preparadas para poder generar esa tendencia en poder dar esos suministros. Entonces, pues dependías de un tercero y no precisamente en México, o sea, en otro país que el que hacía ese proceso, pero eso a su vez llegó a un reto a las mismas empresas, tanto japonesas como de otros países, en que tenemos que generar nuestra cadena de producción local, donde ya no tengas que estar dependiendo de otros países, de otros factores, donde ya tienes que ir preparando. Pero se oye muy sencillo y en la teoría se oye muy fácil, pero en la práctica el poder llevarlo a eso y que puedan cumplir los estándares de calidad que necesita a final de cuentas ese Tier 1 para poder llegar al proveedor final, pues es muy complejo. O sea, al final ya tiene que ser una precisión en cada uno de los productos, pero poco a poco yo he visto en varios que lo han ido logrando y hoy, a sorpresa, pues están hasta el contrario en costos, tiempos, entregas, pues así que sorprendido de lo que puede generar el mercado local. Entonces yo creo que eso, respondiendo a tu pregunta, yo me iría mucho el que tengas que estar generando tu propia cadena de producción, ¿no? O sea, que a lo mejor no lo vas a poner en todo, pero con pasos que vayas dando, eso se va dando y eso a su vez, a mí como un parque industrial, pues ya, por ejemplo, ahorita ya tenemos empresas locales mexicanas que ya pueden estar en el estándar, estar en un parque que puede estar compitiendo con esas empresas o ser proveedor de estas empresas. Pues a mí como parque, pues desde luego, si donde venga una zona de un clúster o algo, a mí me piden o yo veo que las condiciones se dan para poder generar un nuevo polo de desarrollo, que hoy en día estamos ahorita de esos 16, estamos en puerta en los próximos 2 años a abrir 6 nuevos parques en México, en diferentes etapas, en diferentes ciudades del país, tanto en el norte como en el centro. Pues eso te va implicando que a lo mejor con esa cadena, pues a lo mejor el día de mañana yo termino abriendo un parque para microempresas, ¿no? Donde se pueda dar esa mano de obra y producto y todo para estas mismas empresas, ¿no? Pues ese es el objetivo de esta charla, estimado Francisco, que las empresas japonesas y globales vean a los parques industriales mexicanos, a empresas como las de ustedes, como un buen socio para poder aterrizar, para poder tener un acompañamiento, un crecimiento de negocios, lo que lógicamente va a impactar positivamente el desarrollo regional y del país. Estimado Francisco, a nombre de la secretaria Cloutier, de la maestra Cloutier, de la doctora de la Mora y de Adolfo Laborde, ministro en Japón, te agradecemos tu tiempo y nada más antes de retirarme, ¿dónde los pueden localizar? ¿Dónde los pueden buscar todos aquellos que vean esta entrevista y que deseen contactarlos? Sí, claro. Bueno, pues nosotros es amistadmexico.com, desarrolladores industriales amistad, o mi correo es frosete, o rosete con una S, una T, @amistadmexico.com. Estamos a la orden, está nuestro sitio website, en las líneas, en en todas las redes, estamos en la presencia como Amistad Desarrolladores Industriales. Te lo agradezco infinitamente, que tengas excelente día. Gracias, ministro. Hasta luego.